Dios. Así que levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, porque ahora una vez más podemos abrir tu palabra, la cual te pedimos, Señor, que le envíes a nuestras vidas. Revela el conocimiento en cada una de nuestras vidas, que cada día podamos conocer de tu voluntad, de tus propósitos, y conocer, Señor, a tu Hijo Jesucristo, el cual revela siempre nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, y mientras tu palabra es dada, Señor, sana al enfermo, fortalece al débil, da victoria al que está luchando, y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos capítulo 9 verso 13 dice la palabra del Señor: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa, la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testimonio o el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos.
Miren cómo va, hermanos, en cada pasaje, revelando más, hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de salvación para sus lectores judíos, y que eso estaba aclarando, hermanos, en ellos, bajo la dirección del Espíritu Santo, de quién realmente era Jesucristo y sobre la necesidad, hermanos, que ellos tenían de creer en el Señor Jesucristo. Expone de una manera clara que en definitiva solo la sangre de Cristo puede limpiarnos y liberarnos del poder del pecado. Y ahí expone una vez más que las ceremonias y las normas nunca pudieron lograrlo. De tal manera que ahora, en el presente, como creyentes hermanos, nos presentamos ante Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. No por ninguna obra que hayamos hecho, ninguna de ellas nos amerita tener ese gran privilegio, sino que el privilegio que tenemos ahora de entrar a la presencia de Dios, de ser parte, hermanos, llamados hijos de Dios, y tener la promesa segura, la cual es nuestra esperanza, la vida eterna, se debe, hermanos, realmente a nuestro Señor Jesucristo. Eso confirma las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando Él dijo que era la puerta de las ovejas, la puerta verdadera de las ovejas, hablando de la iglesia, hablando de aquellos que iban a creer en Él, de aquellos que, hermanos, iban a ser llamados para salvación. Por aquí, hermanos, ya el escritor, aunque no es el tema en sí de tocar la doctrina, hermanos, de lo que es la elección incondicional, o sea, la doctrina, la predestinación, pero claramente, hermanos, señala que todo esto está para los llamados del Señor. Y esa es parte de la doctrina, es fundamental, hermanos, en la doctrina, hermanos, de la predestinación. Entonces, queridos hermanos, ante esta verdad de que ninguna obra, por muy buena que sea, ni las tradiciones, ni las ceremonias pueden hacer, hermanos, el que nosotros podamos accesar a Dios. Nada de ello. Yo sé que todo, hermanos, se nos cultivó por generaciones que pudieron haber, hermanos, otras puertas, otros accesos, en la cual nosotros de una manera vaga lo creíamos. Pero aquí hay una manera clara, nos señala, hermanos, que es a través de Jesucristo. De tal manera que al presentarnos delante de Dios, no es por alguna obra buena que hagamos y decir que merecemos entrar a la presencia de Dios, pero el otro no. Es la fe en el Señor Jesucristo. Es en Jesús y por los méritos de Él que tenemos acceso a Dios. Eso es lo que está aquí hablando, hermano, porque Él fue el que derramó su preciosa sangre. En vez de entrar al santuario con sangre ajena, entró, hermano, ofreciendo su propia sangre. Y que ahí está el poder, aleluya, para desbaratar y para librarnos
hermanos, del pecado. Eso es en sí, hermanos, lo que se nos está mostrando en este pasaje que hemos leído. Solo la sangre de Cristo nos libera del poder del pecado. Fuera de Él, nada. Aunque se haga baño de ruda, agua con ruda y baño con sangre de gallina, y que esta es la nueva revelación, o con esto, con aquello. Usted sabe, hermanos, que por ejemplo los que creen solo en Jesucristo, que le llaman la secta de solo en Jesús, ellos piensan, hermanos, que el bautismo y que tiene que ser en un río donde corre el agua, porque al bautizarse ahí, hermanos, el agua se lleva nuestros pecados. Entonces, si el agua tiene el poder para llevarse nuestros pecados, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si el agua de un río y que tenga corriente se lleva nuestros pecados, entonces hacemos, hermanos, de la muerte de Cristo vano. En Cristo no hay añadiduras. No es de que Él hizo esto, pero necesitamos añadirle esto y aquello. Sino como está escrito aquí, hermanos, solo en la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos libra, remisión es eso. Que fuimos librados del poder del pecado. Nos libró con precio. Pagó nuestro rescate. Eso es remisión. Amén. Entonces entremos a los detalles. Hemos venido hablando de un mejor mediador, un mejor pacto, un nuevo pacto. Ahora lo que está señalando aquí es lo que establece el nuevo pacto, que es el pacto que hizo Dios con los hombres a través de Jesucristo. Verso 16. Porque donde hay testamento, esto se refiere al pacto, pues, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte o el pacto pues, hecho con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Imagínense que todo lo que era rociado con sangre recibía, hermanos, la purificación. Pero el problema era, hermanos, que todo era terrenal. Es decir, figura de lo verdadero. Entonces, hermanos, esa purificación no era permanente. Y por eso se hacía necesario, hermanos, la muerte continua, el derramamiento continuo de los animales. Y el sacerdote una vez al año, pero continuamente, cada año, hermanos, hacía la expiación. No había otra manera. Pero sí nos venía anunciando, hermanos, anunciando que esa ofrenda, hermanos, y solo a través de esa ofrenda es que podía haber purificación de lo inmundo, con derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que nos anunciaba cada vez la muerte de un cordero? Nos anunciaba a Cristo. Nos anunciaba a Cristo. Es decir, la muerte de un inocente. El cordero venía a sustituir al pecador. Era el pecador el que tenía que ser, hermano, degollado y quemado.
Era él que tenía que pagar ese precio. Pero Dios hizo, hermanos, que el cordero pagara ese precio. Y tengo que volver a tomar esta figura, hermanos, de los que llevaban el cordero, que casi, hermano, era como una mascota para él. Es decir, el animal más preciado para la persona que llevaba, hermanos, al sacrificio. ¿Por qué? Porque se pedía lo mejor. Fíjense, no es asunto de, bueno, hay que presentar ofrenda, tráigame la oveja, aquella oveja, esta oveja. No, ¿qué te pasa? No me va a matar a mí. No, aquel peniquebrado, el flaco que ese ni con vitaminas ni nada, nunca engordó. Sino el apreciado, el de valor. Y se lo traía y lo tenía que cargar. Ustedes recordarán cuando habló de la parábola de la oveja perdida, el pastor que la encuentra, ¿qué dice? Se la echa sobre sus hombros. Y así lo lleva sobre sus hombros. No es de que uno de sus esclavos, va, ayúdame con esa oveja, tráemela. No, la idea era que tuviese conciencia de que, hermano, por su pecado estaba pagándole el precio un inocente. ¿Qué culpa pues tenía el animal? Si era el hombre el pecador. Y al llegar al altar, era una cola, y cuando le tocaba, lo ponían sobre el altar, y él tenía que poner las manos sobre el cordero mientras el sacerdote lo desgollaba. Y no es que va a cerrar ahí los ojos, no quiero ver. No, tenía que ver las lágrimas, el sufrimiento y la muerte terrible, hermanos, de ese cordero, para que tomase conciencia. La muerte de un inocente, la muerte de un inocente, la muerte de un inocente. Pero sin embargo llegaron a lo más bajo, porque terminaron ofreciendo lo que no les servía. La oveja perniquebrada, la oveja ciega, la que no tenía ningún valor, la enferma. Y por eso el Señor les dijo, ¿por qué no la agarran y se lo llevan a sus príncipes? Eso ha sido en nosotros la dureza de corazón, en nuestra entrega con Dios. Esa entrega que usted tiene hoy con Dios, ¿por qué no tiene esa entrega en el lugar de su trabajo? ¿Qué pasaría? Esa entrega que tiene en este momento usted a la obra de Dios, si usted así, esa misma entrega fuese en el lugar de trabajo, ¿qué le pasaría? Vamos, varones, ¿qué pasaría? ¿Ah? ¿Y por qué lo van a correr? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Hablen en voz alta como le gritan a la vieja. ¿Qué pasaría? Los hombres, hermano, qué cobardes, ¿no? Machista, y en la hora de enfrentarse con Dios se acobardan. ¿Qué pasarían, hermanas, si ustedes esa entrega que tienen se entregaran también en el lugar de su trabajo? ¿Ah? Hoy no asiste al culto porque espéreme, ¿qué excusa pongo? Inventan. Los corren, llévenselo a sus príncipes. ¿Por qué no lo hacen con los príncipes? ¿Dónde debiera estar vuestro temor? En los hombres. En Dios debiera estar siempre nuestro temor. Amén. Entonces, hermanos, todo lo que era rociado con sangre recibía la purificación no permanente, para establecer, hermanos, que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado.
Es decir, que el que recibía la remisión, quedaba libre de toda deuda, en este caso del pecado. Remisión es un precio que se pagaba. El que quería liberar un esclavo tenía que pagar el precio. Y nosotros, para ser liberados de la esclavitud del pecado, hubo alguien que pagó el precio por nosotros. Un gran precio, un precio que nosotros no podíamos pagar. Volvemos a lo mismo. Si las aguas tienen el poder de llevarse nuestros pecados, entonces, ¿qué? Busquemos un río caudaloso. Y no solo los pecados se llevaría, nos llevaría a todos y sería bueno. Nos arrastraría a todos. Miren cómo el escritor estaba ubicando la conciencia, hermanos, de sus lectores judíos y de los gentiles que se habían judaizado, para llevarlos al final a Cristo. Tenía alguien inocente derramar su sangre. No había de otra forma. Y mientras él hacía estos estudios con ellos y las narraciones, hermanos, creo que el Espíritu Santo, como debiera en nosotros, si le abrimos nuestra mente, nuestros corazones, la disposición de ser enseñados por Dios, Él también, hermanos, haría conciencia en nosotros y le diéramos valor a la obra de Dios. Amén. Verso 23. Fue pues necesario, fíjense, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todo lo que era figura nos anunciaba lo verdadero. Cristo es el verdadero Cordero, la ofrenda, como le llamó, hermanos, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que el señalamiento era más de lo que podían hacer los sacrificios terrenales. Entró al verdadero santuario, aquí dice, al cielo, donde está Dios, para ofrecer una vez para siempre el sacrificio, para quitar de en medio, dice ahí, el pecado. Hermano, y esto es importante, porque la religión anterior que pertenecimos todos, por años y por generaciones, nos enseñaba, hermanos, de que en cada, que se le llamaba misa, misa significa sacrificio, por si usted no sabía, donde se sacrifica a Cristo cada vez que hay misa. Eso es una blasfemia, es un grave error. ¿Qué más se podría señalar ahí? Y una gran herejía. Ellos mismos lo enseñan. Ellos enseñan, hermano, que el pan en una hostia se convierte, hermanos, en el cuerpo de Cristo.
y que la copa, su contenido, que es el vino, lo convierten en sangre. Y una vez convertido, entonces lo ofrecen. Ellos le llaman al Santísimo, que según nosotros interpretamos a Dios, cuando lo que vemos allí es el sol, el símbolo del sol. Pero bien, se lo ofrecen, hermanos, casi a diario. Cuando dice aquí que Cristo una vez para siempre, un sacrificio bastó suficiente para el perdón de pecados. Por eso se llama a tener fe en el Hijo de Dios. Cuando usted, hermano, ejerce la fe, confesando que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida, pero de corazón, donde está consciente que ha ofendido a Dios, donde está consciente de que Jesús tuvo que morir por usted para la salvación, que es el perdón de pecados, y para tener acceso a la presencia de Dios, que es la eternidad. Cuando usted esté consciente de eso, hermanos, entonces es ahí donde la preciosa sangre de Cristo nos limpia y nos ha limpiado y sigue limpiando, hermanos, de todo pecado, librándonos del poder del pecado por la fe. Yo me acuerdo, hermanos, con el apóstol Pedro, cuando él escribe, da a entender, hermanos, que los hermanos a quienes él ministraba o ministró un tiempo y que ahora él tenía que estar en otro lugar, les envía la carta, o ellos le habían escrito, mandado a decir que él hablaba y los apóstoles hablaban con seguridad porque ellos habían visto y habían caminado con el Señor Jesucristo. Aún le habían visto morir y lo habían visto resucitar de la muerte. Nosotros hemos dado a hacer esas comparaciones así. Entréguese, mire el apóstol Pablo. Pero ¿cómo me va a comparar con Pablo? ¿Cómo me va a comparar? Es que no es comparación. Entonces ellos ahí, hermano, le dan a entender a Pedro que él, como los apóstoles, tenía tanto fe, ¿verdad? Porque habían visto al Señor Jesús. Pero la respuesta de Pedro fue: eso es lo maravilloso de ustedes, que sin haberle visto, habéis creído en Él. ¿De dónde viene esa claridad de Pedro? Con el discípulo, luego apóstol, Tomás. Cuando se anunció que Jesús había resucitado, Tomás no le había visto. Cuando él se presentó a los discípulos, Tomás no estaba ahí. Entonces él decía: hasta que mis ojos no lo miren y mis manos palpen sus heridas, yo no creeré. Es la fe que guiada por la vista. Cuando Jesús volvió a presentarse entre los discípulos, ahí estaba Tomás y le dijo: ¡qué bárbaro! Que todos tuvieran esa fe que tú tienes, todos se perderían. En conclusión, ven, acércate y mira que un espíritu no tiene cuerpo. Tócame. Ahora toca mis heridas. Aquí está el corazón. Va, toca. Y aquel se desploma, hermano, delante de su presencia y le dice: Señor Dios mío, porque me vistes, creíste. Esa fe nos salva. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto creerán. Bienaventurado es 3 veces dichoso. Es la dicha que nosotros tenemos, que sin haberle visto, como los apóstoles le vieron, tenemos más dicha que ellos. Nuestra fe, pues, si usted quiere comparar, es más grande que la de ellos, porque ellos le vieron, nosotros no le hemos visto.
pero le creemos, le seguimos y le servimos. Aleluya. O le debiéramos de servir todos. Diga gloria a Dios. Y que no debiéramos estar cuestionando, hermanos, la obra de Cristo. Y que debiéramos de ser, hermanos, tolerantes con nuestras necesidades, con nuestros problemas, con nuestras aflicciones. Que ninguna de ellas, hermanos, ninguna de ellas haga pensar el apartarnos de Dios, el alejarnos de Dios, el dejar de servirle a Dios. Aguante, sufra penalidades como buen soldado de Cristo. Aguante, porque ninguna de ellas va a venir a anular la realidad y la verdad de Dios. Dan gloria a Dios. Y por último, verso 27. Y de la manera, fíjense, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense cómo aplica aquí el escritor para cerrar de lo que viene hablando. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y era necesario, hermanos, que se anunciase lo verdadero al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, el cual una vez para siempre, hermano, moriría, derramaría su preciosa sangre para darnos a nosotros la salvación. La salvación es el perdón de pecados. Amén. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Y qué dice? Una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Va a aparecer por segunda vez, pero sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo o el rapto de la iglesia. Él no va a venir a morir otra vez. Hay muchos que de repente como que se les va el hilo. Parece que es necesario que Cristo venga otra vez y muera por nosotros. No. Su poder no se ha agotado ni se agotará jamás. Sigue salvando. Sigue salvando. Solo hagamos nosotros la tarea que se nos ha encomendado. Hablemos de Él, prediquemos de Él, anunciemos su gloria, anunciemos su salvación. Ese es el evangelio. Lo demás, Dios lo hará en las personas. Ninguno de nosotros fuimos convencidos por un hombre. Escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo fue, hermano, el que tocó nuestros corazones y nos llevó a Cristo. Esa es la verdad. Si fuese esto una obra humana, estaríamos como los demás, perdidos y sin esperanza, porque el hombre no puede salvar, ni puede salvarse a sí mismo, haga lo que haga. Por eso es importante lo que Pablo dice en Romanos. Hagamos un recordatorio y ahí finalizamos. Creo que es capítulo 3. Es decir, todos los temas que tocaron los diferentes escritores no contradicen lo que otros dejaron como doctrina. Capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito. Ajá, ¿qué dice ahí? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta de ese detalle?
por muy buena que sea la obra que haga, por muy corazón, por muy, dice que todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Le voy a decir algo: el que cree que por las buenas obras puede salvarse, está errado. ¿Dios menosprecia las buenas obras? No. El problema es que conllevan soberbia y rebelión, porque es la persona la que está eligiendo, determinando salvarse a sí mismo cuando no lo puede hacer. Eso es soberbia y es rebelión, porque se está rebelando contra lo establecido por Dios y está menospreciando el sacrificio de Cristo. Lo está haciendo a un lado. Yo me voy a salvar a mi manera. Está errado. No hay justo ni a uno. Es decir, todo lo encerró bajo pecado para tener misericordia de todos. Sigue aquí. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspis hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí usted lo puede seguir leyendo en su casa. Amén. Todo esto nos dice que era necesario que Jesucristo viniese a morir por nosotros. Él no murió para enseñarnos cómo morir. Él no murió, hermanos, para mejorar nuestra condición de vida en esta tierra mientras nos palmamos. Ni tampoco vino para enriquecernos, ni tampoco vino para hacernos sentir bien. Ninguno de esos detalles. Vino a darnos salvación y vida eterna. El asunto va más allá de las cosas que perecen. Esto es asunto de eternidad. Hay una eternidad de vida con Dios y hay una eternidad de sufrimiento en el fuego eterno. Por eso vino Cristo, para rescatarnos del lugar de tormento. Por eso. Y cuando el hombre lo rechaza, apelando a su religiosidad, es soberbia y rebelión, porque se rebela contra lo establecido por Dios. ¿Quién es sabio sino Dios? Mis pensamientos son más altos que los tuyos, dice el Señor. Para que nosotros, hermanos, de una manera soberbia y con insensatez estemos diciendo que puede haber otro camino. A Roma usted puede llegar como quiera, caminando, nadando, en barco, en avión, en bicicleta, como usted quiera llegar. Al cielo solo se llega a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque fue Él el que murió. Pero hermano, hay gente que es buena, por ejemplo, fulano de tal. No hay justo ni a uno. Pero y aquí dice, ni uno. Pero tampoco. Es que fíjese, es que tampoco. O sea, no gaste saliva. Es que me dijeron tampoco.
Así de sencillo. Y tampoco en ningún otro, dice la Escritura, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Y no hay otro nombre. Es que usted no me deja hablar. ¿Para qué lo voy a dejar hablar? ¿Para decir una herejía? ¿Para hundirse más? ¿Para qué lo voy a dejar hablar? Es que la Escritura dice que hay por otro lugar. No hay. Pero ahí está otra persona. Solo el nombre de Jesús. El Espíritu Santo inspirando a Pablo. El Espíritu Santo es Dios y conoce lo que hay en Dios y lo que hay en nosotros. Y dice que está establecido un mediador entre Dios y los hombres, solo uno. Pero los hombres han establecido otro, problema de ellos. Dios estableció uno entre Él y los hombres, Jesucristo. Un solo mediador, un solo abogado. No busques a otro. Abogados sobran. Y todos son, ya saben, buena gente. Pero solo hay uno. ¿Se acuerdan ustedes de aquel joven que se acercó al Señor y le dijo, maestro bueno? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Por qué me llamas bueno? Ahí entonces, hermano, ¿era bueno o no era bueno Jesús? El problema era el concepto del joven que tenía de los hombres. Solo hay uno bueno, le dice, Dios. A nadie llaméis Señor, ni a nadie llaméis Padre, porque solo hay un Señor y un solo Padre, Dios. ¿Verdad? Porque solo Él murió y solo en Él hay poder para librarnos del pecado. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libra del poder del pecado. Gracias, Señor. Gracias por esta verdad en la cual muchos se resisten. En la cual estábamos nosotros, pero tú, Señor, en tu misericordia, has derramado este conocimiento, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque en todas partes hay hombres y mujeres que te honran, que te alaban y te sirven, Señor. Y todos un mismo Salvador, un mismo Señor, Jesucristo. Gracias, Señor. Guarda tu pueblo mediante tu palabra y guárdalos mediante tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.